Muchas gracias por sintonizarnos como cada 15 días acá desde Universal Plastic Surgery. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo pasó el fin de semana? Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, por dicha. Bueno, hoy vamos a hablar sobre ruptura de implantes. Vamos a hablar de generalidades primero para que la gente pueda entender un poco qué realmente son los implantes, ¿verdad? También puntos importantes, por ejemplo, los materiales, las informaciones necesarias que debe saber el paciente, y evidentemente de parte suya sería la mejor fuente. Ok, Muchas doctora, gracias. pensemos en cómo está el tema del mercado, qué es lo que se ve ahora en el tema de los implantes, cómo está la tecnología actualmente con el tema de los materiales y todo lo que pueden encontrar ustedes como especialistas. Bueno, principalmente yo pienso que el material de los implantes propiamente no se ha modificado, yo diría que desde que se crearon los implantes, porque realmente lo único que se ha modificado un poco ha sido que con anterioridad, o por lo menos en nuestro país, porque sí en otros países ciertamente todavía se utilizan, que son los implantes que están rellenos de suero salino. Hay algunos implantes como los que nosotros utilizamos en Costa Rica, que tienen una cápsula de silicón y adentro tienen silicón. Este silicón interno tiene una capacidad de no derramarse, es decir, tienen una viscosidad que hace que el tejido se parezca como a, ¿qué les puedo decir? Como a una goma, digámoslo así, y ahora lo van a ver ustedes en el video. Cuando uno lo toca, si nosotros partiéramos esto a la mitad y uno abriera esto, si uno estripa el silicón, el silicón tiende como a salirse un poco, pero donde uno lo vuelve a soltar, se vuelve a meter. Y eso es la propiedad que digamos que la casa matriz que las produce le llama la cohesividad. Es decir, la capacidad que tiene el implante de devolverse hacia adentro y no de derramarse. Por otra parte, el silicón no es líquido, sino que más bien es como una especie de gel, más bien duro, viscoso, entonces no tiende a derramarse ni a salirse hacia los tejidos cuando nosotros lo tenemos roto, digámoslo así. Entonces, desde el punto de vista de los materiales, realmente considero que no se han modificado los materiales anteriormente o en otros, o por lo menos aquí en Costa Rica. Nosotros realmente los implantes rellenos de suero salino no los utilizamos mucho porque si nosotros teníamos un implante que tenía una cápsula de silicón relleno de suero salino, si tenía un huequito, el suero salino se sale, el cuerpo se lo reabsorbe y esto queda completamente desinflado. Entonces la persona tenía que volver a pasar por todo un proceso de un cambio de implante quirúrgico para poder volver a tener el volumen que anteriormente tenía. Entonces, por lo menos en Costa Rica ya esos implantes que son rellenos de suero salino casi no se usan. Entonces actualmente lo que estamos usando es esto. Y lo que se ha ido modificando es principalmente la textura del implante externo, digamos, de la textura externa del implante, lo que entra en contacto con el cuerpo humano. Y cada vez se ha intentado que la textura sea cada vez más suave y cada vez, digamos, menos grosera, que sea mucho más sutil ese cambio entre el implante y el cuerpo humano. De esta forma, pues se ha logrado que cada vez las texturas sean mucho más suaves. Estas incluso tienen el nombre de sedosas, y entonces eso hace que los implantes pues tengan una más fácil transición entre lo que es implante y ya cuerpo humano. Entonces, ciertamente material es el mismo silicón, solo que sí se han ido modificando las texturas externas. Ok, doctora, ya tenemos la primera consulta, por dicha hay un animado como siempre. Alex Excelente, Vargas, excelente, Alex. exacto. Alex Vargas nos pregunta, ¿esos implantes es necesario cambiarlos después de algún tiempo? ¿Tienen alguna vida útil? Por dicha Sí. pregunta esto, porque eso es lo que estábamos hablando, un poco de generalidades que ocupan los pacientes saber antes de incluso hasta consultar, ¿verdad? Es importante que lleguen informados ante el doctor también, Claro. para que tengan esa posibilidad de conocer más allá y hacer las preguntas necesarias. Sí, todo dispositivo que se coloque dentro del cuerpo humano debe tener un seguimiento. Entonces yo siempre le digo a las pacientes, es importante que vengan a consultas por lo menos cada 6 meses, cada año, digamos que cada 2 años por lo menos, con el fin de estar analizando cómo se encuentra el implante.
Técnicamente el implante está diseñado para durar en el cuerpo humano aproximadamente entre unos 8 y 12 años más o menos. Las casas que los fabrican recomiendan que el implante sea cambiado cada 10 años específicamente. Pero muchas veces yo les comento a los pacientes que si ellas han estado viniendo a control anual, se hacen sus mamografías, su ultrasonido, no tienen molestias, el ultrasonido sale normal, la mamografía sale normal y la persona no tiene ninguna alteración de la estructura mamaria, entonces podemos intuir que ciertamente el implante está en buenas condiciones. Ahora, si una paciente tiene el implante, digamos 10, 11, 12 años y todo va bien, podemos usualmente dejarlo entre 10 y 12 años. Tampoco es que hay que ser, ¿verdad?, súper exactos de que tiene que ser a los 10 años. Pero lo importante es saber que más o menos a los 10 años sí hay que empezar a considerar si uno quiere variar el tamaño, si quiere recoger la mama, porque en algunas ocasiones el implante, el peso del implante, porque como pueden ver hay diferentes tamaños y diferentes pesos, y en algunas ocasiones este peso hace que el tejido vaya cayendo un poco y en 8 a 10 años la paciente a veces necesita algún levantamiento mamario. Entonces a los 10 años es conveniente empezar a pensar en que se va a tener que hacer ese tipo de control, digámoslo así, en donde se hace un levantamiento mamario, se extrae el implante viejo y se coloca un implante nuevo, ya sea del mismo tamaño, de un tamaño menor o de un tamaño mayor. Ok, doctora, pensemos en el paciente que no ha tenido esa visita regular al médico, que no se ha tal vez pensado en el tema de sus implantes, de cómo están. ¿Cuáles son esas reacciones o esas síntomas o signos de alarma, signos de alarma que puede presentar en este caso la persona que se ponga un implante mamario? Signos de alarma de que un implante está roto. Ok, entonces, si la persona sospecha que el implante está roto, usualmente puede tener algunas cosas como dolor, puede tener molestia en la zona mamaria, puede tener calor local, es decir, que se ponga caliente, la mama se pone dolorosa en algunas ocasiones. No todos los pacientes reaccionan igual. De hecho, hay unas rupturas que se llaman rupturas silenciosas, donde la paciente ni siquiera se da cuenta que el implante está roto. Pero las que se manifiestan de alguna manera pueden dar síntomas como, por ejemplo, dolor de la mama, alteración de la forma de la mama. Eso es importante porque uno va a sentir como que una está un poquito más bajo el volumen que la otra. Luego es importante que también se puede poner la mama caliente, se puede poner dolorosa, se puede poner más inflamada incluso que la otra, y todos estos pueden ser signos de alarma que nos estén diciendo que el cuerpo está expuesto, digamos, al silicón interno. En algunas ocasiones puede dar estos síntomas, pero como les digo, a veces hay rupturas silenciosas que no dan ningún síntoma. Doctora Alexandra nos consulta: si se hacen encapsulamientos o alguna adherencia alrededor del implante, ¿cómo puedo liberarse? ¿Cómo se puede liberar? Ok, es importante comprender que todo implante dentro del cuerpo humano se considera un cuerpo extraño dentro del cuerpo. Este cuerpo extraño va a producir una cápsula. Entonces, todo cuerpo extraño que nosotros tengamos dentro de nuestro cuerpo produce una cápsula, que es la forma en la que el cuerpo lidia con la situación de tener algo que no es de él en esa situación, en esa posición. Entonces se hace una cápsula. Entonces el problema no es tener esos encapsulamientos, sino el problema es que los encapsulamientos se pongan duros. La cápsula, lo importante es que se mantenga suave. Y eso, la forma en la que nosotros hemos visto que podemos mantener la cápsula suave es realizando masajes con ultrasonido. Usualmente a mis pacientes yo les recomiendo que se hagan un masaje por mes durante los siguientes 10 meses después de la cirugía. Una vez que ya la herida está cicatrizada, ya quitamos los puntos, ya la paciente tiene poco dolor, puede entonces pasar a realizarse los masajes masajes con ultrasonido. Entonces hacemos 10 masajes, un masaje por mes, y eso nos permite disminuir la probabilidad de que sufra una contractura capsular, es decir, que la cápsula se ponga dura. Cuando ya una persona tiene una cápsula dura, desgraciadamente no hay forma de hacerlo, digámoslo, en casa. No hay un tratamiento que uno pueda hacer en casa para poder eliminar esa contractura capsular, sino que lo que tiene que hacer es asistir a una consulta con un cirujano plástico para determinar qué tan fuerte es esa contractura capsular que presenta la persona. Si no es tan fuerte como para requerir cirugía, entonces uno puede intentar este tipo de tratamiento de masaje con ultrasonidos, y en la práctica uno ve que hay un porcentaje importante, tal vez el 50% de las pacientes que tienen contracturas capsulares pueden responder apropiadamente a este tipo de masajes. Con que se hagan unos 4 o 5 masajes con ultrasonido, en el transcurso de esos 4 meses uno ve una mejoría importante.
Ahora hay un porcentaje de pacientes que obviamente no van a responder a este tipo de masajes y que requieren una cirugía en donde nosotros entramos a la mama, quitamos el implante, quitamos toda esta cobertura, toda esta cápsula que el cuerpo tiene alrededor del implante y tenemos que volver a, cambiamos el implante, ponemos un implante diferente, pero es importante que en algunas ocasiones la paciente tiene probabilidad de volver a hacer esta contractura capsular. Doctora, ampliemos un poco. El tema de los implantes, bueno, también hay muchas personas que deciden colocarse implantes en los glúteos, ¿verdad? Claro. ¿Qué sucede con las personas? ¿Es igual con todo lo que usted nos está mencionando o es diferente? Es un poco diferente porque los implantes glúteos es mejor que estén firmes. Entonces a la gente no le importa que estén con una contractura capsular porque más bien entre más firmes se sientan, mejor se siente la persona. En cambio, las mamas uno quiere que estén suaves y que estén, que tengan una contextura, aunque que se vean apretaditas, digámoslo así, pero que no se vean fofas, digamos, en términos populares, ¿verdad? Mientras que en los implantes glúteos uno los quiere que estén firmes. Igualmente se pueden hacer los masajes con ultrasonido también para, pues, evitar que se produzcan estas contracturas capsulares, pero si se producen realmente no es tanto problema si la persona no tiene ningún síntoma. Ahora, el problema de la contractura capsular es que donde el cuerpo va cerrando el tejido, la contractura capsular va cerrando el tejido, entonces empieza a deformar la mama, en algunas ocasiones también cambia la posición del pezón y de la areola, y por otra parte puede darnos alteraciones ya a la hora de comparar con la otra mama. Si uno se pone frente al espejo viendo las dos mamas, muy frecuentemente la que tiene una contractura capsular está completamente desviada, alterada la forma, alterada también la posición de la areola y el pezón, y por otra parte en algunas ocasiones tienen dolor importante. Agradecemos mucho a los que en este momento están sintonizando nuestro Facebook Live. Les recordamos que estamos tocando el tema sobre ruptura de implantes, ¿verdad? En general. Los invitamos obviamente que hagan sus consultas, cualquier consulta que tengan, acá está en vivo la doctora para responder. Doctora, bueno, yo ahora que la vi, le vi unos puntitos aquí en los ojos. Perdón que, como dicen popularmente, perdón que lo diga en vivo, pero quiero saber eso qué es. Bueno, es que les tengo que contar que tenemos una nueva tecnología aquí en la clínica. Acabamos de adquirir una nueva plataforma que se llama Plasmage, que es un aparatito muy interesante con el cual hacemos blefaroplastía, es decir, cirugía de párpado superior sin cirugía, y entonces podemos hacer lo que se llama una sublimación, es decir, como unas pequeñas quemaditas, digámoslo así, de la zona del párpado superior, y eso hace que el tejido poco a poco retraiga y nos haga un rejuvenecimiento del párpado sin necesidad de cirugía. Entonces, como ustedes pueden observar ahí, son unos puntitos. Incluso en Facebook, nosotros el día viernes puse unos videos sobre cómo se realiza, y ahí lo pueden observar y estamos a su disposición por si se lo quieren realizar, porque me lo hice el viernes y hoy es lunes y ya estoy casi totalmente recuperada. Entonces realmente se lo recomiendo porque no necesita una recuperación extensa, la persona no va a tener una alteración en el sentido de que tenga que faltar a su trabajo ni nada. Pues lógicamente cada persona es un mundo distinto, ¿verdad? Porque no lo vamos a decir igual, no es lo mismo para gente que trabaja atendiendo público, porque sí se nota un poquito los puntitos, ¿verdad? Obviamente el sábado estaba un poquito inflamado, ya el domingo se quitó la inflamación y ya hoy lunes están solo unos puntitos que posiblemente se caigan entre hoy y mañana. Se los recomiendo realmente, y poco a poco les voy a ir enseñando los resultados. Bueno, doctora, yo me imagino que muchos son igual de curiosos que yo, o preguntones como yo. Yo quiero saber realmente cuáles son las personas que podrían entonces optar por esta nueva técnica, porque al ser tan poco invasiva, ¿verdad? De hecho no es invasiva. Claro. Me imagino que hay también un parámetro de paciente que puede y otro que no. Hay otros que necesitan una cirugía ya más invasiva. ¿Cómo podemos clasificar a las personas que pueden ser con esta nueva técnica? Usualmente tiene que ver con la cantidad de tejido que tenga la persona sobrante. Si el tejido sobrante es intermedio y si la persona además quiere algo un poco menos invasivo, no quiere ya de una sola vez lanzarse a la etapa quirúrgica de su vida, digámoslo así, si uno quisiera primero probar algo menos groserito, digamos, entonces uno pues recomienda este tipo de tratamientos. Por otra parte, se utiliza también mucho en personas que tienen una vida de trabajo muy fuerte, de que no pueden tomar días de vacaciones, ni pueden darse incapacidades, ni ese tipo de cosas,
porque este tipo de procedimientos nos permiten hacerlo digamos en un viernes y ya el sábado y el domingo la persona se recupera y el lunes puede estar trabajando sin ningún inconveniente. Otro grupo de pacientes importantes para este tipo de tecnología son los adultos mayores que tienen enfermedades asociadas, como principalmente cardiópatas, gente que tiene, por ejemplo, riesgo de infartos, o personas que tienen arritmias y que han visto que es bastante peligroso someterlos a una anestesia, aunque sea local, o a una anestesia general. En ese caso, este tipo de procedimiento se realiza con una cremita anestésica que uno coloca en el párpado y se espera más o menos unos 40 minutos a que haga efecto, y eso es lo único que la persona requiere. No necesitamos una valoración preoperatoria, no necesitamos ningún tipo de medicación transoperatoria ni nada. Es un procedimiento que se realiza sumamente rápido y es algo... O sea, es muy interesante porque uno como cirujano no está tampoco acostumbrado a hacerse este tipo de cosas, y me sorprende porque realmente estoy ansiosa de ver los resultados, y yo pienso que todo este tipo de tecnologías pues vienen a enriquecer nuestra práctica, en el sentido de que ahora tenemos un poco tanto para ofrecer desde el punto de vista no invasivo, desde el punto de vista, digamos, más médico, y también desde el punto de vista quirúrgico. Entonces hay para todos los gustos. Doctora, y hablando de ese momento, desde que se hace la anestesia, se hace la técnica, hasta el momento en que usted ya está completamente recuperada, en que hay un cambio ya en el tema del párpado, ¿cuánto tiempo pasa? Lo que pasa es que, digamos, la primera etapa donde se caen los granitos usualmente es como en unos 5 días, y ya la etapa de recuperación, y en donde el tejido ya baja la inflamación y recoge todo lo que tiene que recoger, puede tardar entre 1 y 1 mes y medio, 2 meses. ¿Y los cuidados que tiene que tener la persona que se hace esta técnica? Solamente, principalmente lavarse. Recomiendan que no sea con agua y jabón, pero yo en lo personal realmente a mí me encanta el agua y jabón, para jabón que sea antibacterial, porque yo siempre he pensado que las heridas entre más limpias mejor. Entonces yo sí recomiendo lavado con agua y jabón, y posteriormente se coloca una cremita antibiótica y unas gotitas especiales ahí de tobramicina con dexametasona, que hace que también disminuya un poco la inflamación y que no se produzca enrojecimiento del ojo, y que disminuya también la inflamación del párpado. Ok, pero bueno, si no hay otro detalle sobre esta técnica, la vamos a ampliar en otro Facebook Live. Claro que Retomamos el tema que estábamos conversando hace un rato, doctora, sobre ruptura de implantes. Cuando la persona, la mujer o cualquiera, no sé, dependiendo, ¿verdad?, si también es implante glúteo, si hay la ruptura de ese implante, ¿cuáles son esos riesgos que tiene en ese momento la persona cuando ese líquido sale de todo esto, incluso hasta el del encapsulamiento? Bueno, precisamente esto que les comentaba, de que hay dos cosas muy importantes. La primera es que este gel, que es cohesivo del silicón, al ser cohesivo no se derrama, es decir, queda contenido a pesar de que esté roto. Entonces ese es el primer factor que nos beneficia, digámoslo así. El tejido, digamos, el líquido, el silicón en gel no se va a esparcir por todas partes. Y el segundo factor que nos protege es esa cápsula que produce el mismo cuerpo nuestro. Entonces nosotros tenemos la protección desde el punto de vista del gel cohesivo, y luego tenemos una cápsula que nuestro cuerpo ha producido como una separación entre nuestro cuerpo y el implante. Entonces eso permite que el silicón se mantenga dentro de esa cápsula por un cierto tiempo. ¿Cuánto es el tiempo, doctora? Pues usualmente uno no puede decir cuánto tiempo exactamente, ¿verdad? En una persona no se va a producir una migración de ese silicón hacia otras partes del cuerpo, pero yo diría que si la persona detecta la ruptura en el primer mes, muy posiblemente no tengamos mayores consecuencias. En el mes, en 30, 40 días que la persona se dé cuenta que tiene la ruptura, lo ideal es hacer la cirugía prontamente para cambiar ese implante roto, quitarlo y poner el nuevo implante. Ahora, como les digo, todo paciente es distinto, pero sí se ha visto en rupturas silenciosas, donde la paciente no se da cuenta que tiene una ruptura, en donde lo que empieza a presentarse más bien son masas a nivel axilar. Recordemos que nosotros tenemos ganglios linfáticos a nivel axilar, y las células, principalmente los macrófagos
y también otras células llamadas histocitos, todas estas células empiezan a comerse ese silicón de alguna manera que se medio derramó. Esas células pueden empezar a comerse ese silicón y lo pueden llevar a otras partes del cuerpo. Se ha visto que el silicón de un implante mamario puede llegar a articulaciones como el tobillo, la rodilla, el codo. Entonces, por esa razón se recomienda que se cambie un implante roto lo más pronto posible y que se sepa que está roto. Ok, doctora. Bueno, también quiero invitar agradecer también a Carlos Ajú, Joaquín Sánchez, Ingrid Rodríguez, Ana María Monge, Jorge Porras, vamos a ver quién más, Guillermo Suárez y Dania Zamora, Vanessa Álvarez, Adriana Charre. Bueno, ya está, hay bastante gente. Sí, buenísimo. Doctora, bueno, primero conversemos un poco también sobre la clínica. ¿Cuáles son los servicios que ustedes tienen acá en Universal Plastic Surgery para que las personas que la ven por primera vez se ubiquen un poquito en el trabajo que se realiza acá en la clínica, y también que nos regale pues las redes sociales y los contactos que la gente puede llamar? Claro que sí, nosotros somos una clínica en donde somos especialistas en cirugía plástica, reconstructiva y estética. Entonces hacemos todo lo que tiene que ver con tratamientos de cirugía para embellecer el cuerpo, mejorar alguna cosa que queramos embellecer, como por ejemplo las mamas, colocando prótesis mamarias. Podemos hacer reducciones mamarias, podemos hacer levantamiento mamario, o por otra parte también desde el punto de vista reconstructivo, después de cáncer podemos hacer reconstrucciones mamarias en pacientes que han perdido, por ejemplo, su mama por un tratamiento contra cáncer. Además hacemos tratamientos faciales, todo lo que tiene que ver con cirugía facial, cirugía de cuello, cirugía abdominal, cirugía de glúteos, realmente, y mucho de lo que tiene que ver con piel también, porque tratamos el cáncer de piel, todo lo que tiene que ver con lesiones de sol, como verrugas, lunares, todo ese tipo de cosas también las eliminamos. Y por otra parte, pues desde el punto de vista de la liposucción láser, que está ahora tan de moda, también hacemos liposucciones láser de todas partes del cuerpo, como papada, cuello, brazos, muslos, abdomen, espalda, que está ahora tan de moda, para la cintura bonita. Doctora, para contactarnos, pueden llamarnos a nuestra central 2222-6441, o pueden escribir al WhatsApp 7110-5090, o nos pueden escribir también por el Messenger de Facebook o al correo electrónico info@plasticsurgerycr.com. Doctora, aquí tenemos una consulta. Si se tiene implantes, ¿qué aconseja? ¿Mamografías o ultrasonido de mama para detección de cáncer? Esa es una pregunta. Y tengo la idea de que la mamografía por su aplastamiento puede reventar el implante. Bueno, ¿eso sí es cierto o no es cierto? Sí puede ser, sí puede pasar. Entonces son varias preguntas. Entonces, la importancia es que la mamografía no se recomienda realizarla en personas menores de 40 años. Entonces, usualmente en personas que son menores de 40 años, lo que nosotros recomendamos es que la persona se haga un ultrasonido anual. Ahora, si uno tiene una sospecha de una ruptura de prótesis mamaria, los exámenes recomendados para esto no son ni el ultrasonido ni la mamografía. Digámoslo que esto es como un screening en el cual uno puede decir, bueno, si la persona se ha venido haciendo su ultrasonido y su mamografía todos los años y todo sale normal y no hay ningún síntoma, pues uno puede prever que todo está bien. Pero realmente la resonancia magnética es el examen de escogencia a realizar en la persona que se sospecha que exista una ruptura de una prótesis mamaria. Y la otra pregunta era que la mamografía, sí se han visto casos. Si es cierto, ¿no?, que se puede reventar. Claro, puede haber rupturas de implantes mamarios por una mamografía, digámoslo así, sin decirle al técnico o a la técnico que la persona tiene implantes mamarios. Yo siempre le digo a una paciente, si usted se va a realizar su mamografía, inmediatamente que llega, infórmele a la persona que usted tiene implantes mamarios. Entonces le colocan las mamas en una forma más cuidadosa, digámoslo así, la presión no es tan fuerte para que no se produzca ruptura, pero sí ha habido casos reportados. Ok, doctora, aquí pregunta Frank Abarca que si le puede informar sobre los métodos que existen para eliminar la grasa abdominal en el caso de los varones. En el caso de los varones, lo que nosotros actualmente estamos utilizando es la lipoláser.
La liposucción asistida por láser es una liposucción en la cual nosotros inicialmente hacemos un barrido con láser en todo el tejido graso. Eso nos permite disminuir la densidad y empezar a disolver los adipocitos, digámoslo así, y luego hacemos una liposucción completa de toda esa zona con el fin de poder eliminar toda esa grasa que ya hemos derretido. Posteriormente a eso, si la persona quiere algún marcaje especial en su abdomen, entonces nosotros pasamos el láser en zonas específicas para poder darle un realce a este marcaje propio de la persona, y usualmente eso es lo que nosotros hacemos en este lugar. Ahora, si la persona le sobra muchísimo más tejido que no va a mejorar, no va a retraer con el lipoláser, entonces tenemos que proceder a hacer una abdominoplastía, que es hacerle una incisión de cadera a cadera para poder eliminar todo el sobrante de tejido de esa zona, desde el ombligo hasta el pubis, y entonces eliminamos todo ese tejido y luego cerramos con el tejido sobrante de la parte superior del abdomen. Doctora, ¿y cuáles son las personas que pueden ser candidatas a una y cuáles son las que pueden ser candidatas a otra? Siempre tiene que ver con la cantidad de tejido sobrante, o sea, la cantidad de piel sobrante. Okay. Entonces, si la persona tiene un tejido que no es muy ¿cómo podemos decirlo? Muy exagerado, lo que le sobra. Es decir, no podemos comparar una persona que ha perdido 2 o 3 kilos a una persona que ha perdido 50 kilos de peso, ¿verdad? Entonces, cuando una persona pierde 50 kilos de peso, la cantidad de tejido que le sobra es muy abundante. Entonces, en estos casos tenemos que someter a la persona a algo quirúrgico propiamente, en donde hacemos la resección propiamente del tejido, de lo que sobra. Si la persona lo que pasó fue que, qué sé yo, que empezó a hacer ejercicio, mejoró su calidad de vida, disminuyó, qué sé yo, la ingesta de grasas y está teniendo tal vez algo más saludable en su vida, entonces muy posiblemente lo que tenemos es un reacomodo de unos 3 o 4 kilos, y en ese caso la persona con una liposucción con láser perfectamente puede cumplir sus metas de belleza. Pero obviamente pues cada paciente es diferente y es muy difícil, ¿verdad?, tratar de encasillar a todo el mundo en un mismo patrón de diagnóstico, en un mismo patrón de tratamiento, porque no todo el mundo va a estar en ese mismo patrón. Incluso hemos tenido pacientes que en una zona del abdomen necesitan liposucción y en otra zona necesitan una resección de tejido, y entonces también podemos hacerlo mixto. Entonces depende mucho de las necesidades de cada paciente, y por eso es tan importante una primera consulta para poder revisar al paciente. Nosotros lo ponemos de pie, le decimos que se agache, lo ponemos de pie otra vez, le decimos que se acueste, revisamos la pared abdominal para revisar que no tenga hernias, que no tengamos defectos, deformidades. Todo eso se puede observar solamente cuando el paciente está con nosotros aquí, y por eso es vital, sumamente importante poder tener ese primer contacto con el paciente, y también no solo para revisarlo, sino para conocernos, porque yo siempre he pensado que no solamente es que el paciente conozca al médico, sino también el médico debe conocer al paciente y permitir que exista esa relación de confianza en donde podemos conversar, podemos decirnos las cosas, podemos ser sinceros. Yo le puedo decir qué podemos lograr con cierto procedimiento quirúrgico y qué no se puede lograr, porque muchas veces las expectativas de un paciente son muy elevadas para lo que podemos hacer en ciertos casos. Entonces, esa conversación es vital desde el punto de vista de la comunicación para poder lograr una excelente relación médico-paciente. Doctora, aquí Catalina Céspedes nos pregunta, ¿cuánto dura la recuperación del lipoláser? Bueno, pero es que volvemos a lo mismo, no es lo mismo hacer una lipoláser de los brazos nada más que hacer una lipoláser de toda la espalda, del abdomen y de los lados, digamos. Entonces, generalmente si la liposucción afecta el tronco, ¿verdad?, el tronco como tal, y hacemos abdomen, los lados y la espalda, puede ser que la recuperación sea entre 8 y 10 días. Pero si la lipoláser es de una zona del abdomen nada más, usualmente la recuperación es como 4 o 5 días. ¿Se puede hacer varias en un mismo procedimiento? Sí, se pueden hacer varias en un mismo procedimiento. No es lo recomendable, ¿verdad?, eso se llama policirugía, y no es recomendable la policirugía porque se ha visto que entre mayor cantidad de procedimientos quirúrgicos se hagan, mayor probabilidad de que la persona se infecte, que sufra una infección de alguna herida quirúrgica. Entonces, entre menos cirugía de múltiples lados se haga, sería lo ideal. Pero sí se pueden hacer algunas. Ok, ella repregunta y dice, en caso de abdomen y lados, ¿cuánto dura la recuperación? Como tal vez unos 7 días. Okay. 7 a 10 días. Ok, doctora, aquí me pregunta... Porque, recordemos que la lipoláser necesita masajes de drenaje. Okay. Entonces, eso sí es importante tomar en cuenta, porque la persona va a estar produciendo líquido, y ese líquido es una parte de lo que el cuerpo está tratando de cicatrizar y una parte de lo que se está deshaciendo todavía de los adipocitos con el láser que nosotros pasamos.
Entonces, siempre es importante tomar eso en cuenta porque el paciente va a estar sacando líquido y ese líquido hay que drenarlo porque si no se infecta. Entonces, por eso son tan importantes los masajes de drenaje y usualmente los masajes pueden tardar un poquito más que la recuperación propia del paciente para deambular. Digamos, cuando alguien me pregunta a mí cuánto dura la recuperación, usualmente nosotros nos estamos refiriendo a cuánto tiempo tarda la persona para volver al trabajo. Es decir, cuándo puede caminar normal, cuándo puede bañarse, peinarse, hacerse sus propias cosas, vestirse, manejar o andar en bus. Todo ese tipo de cosas es como lo que nos permite saber más o menos cuánto tiempo va a ser la recuperación normal. Pero a pesar de que tengamos un paciente que ya puede andar en bus, puede andar manejando, puede ir a volver a su trabajo, puede ser que todavía necesite drenaje de este tipo de líquido por lo menos por unas 2 o 3 semanas. Entonces, digamos que la recuperación puede ser de 7 días, pero puede necesitar hasta 21 días de estar sacando líquido. Entonces, ¿verdad? Por eso les digo que cada paciente es muy importante que consulte propiamente, porque entonces en ese caso ya yo le puedo decir específicamente cuántos días va a necesitar de drenaje, cuántos días va a necesitar para volver a su trabajo, y cada caso es muy específico dependiendo de las zonas que estamos operando. Doctora, ya este tema de la liposucción como que le ha gustado a la gente porque dice porque ya el tema de los implantes ya se rompieron, ahora pasemos a otra cosa. ¿Cómo se tensa la piel después de una liposucción de papada? Existen 2 formas en las cuales nosotros tensamos la piel. La primera es mediante propiamente la lipólisis. La lipólisis es la destrucción tisular de la grasa. Es decir, nosotros pasamos el láser y ese láser va a derretir esa capa grasa que nosotros tenemos en la papada. Una vez que el láser derrite la capa grasa, posteriormente nosotros volvemos a hacer otra pasadita de láser con otro voltaje diferente, en donde lo que estamos haciendo es retrayendo. ¿Por qué? Porque existen, digamos, el proceso de la destrucción de los adipocitos y posteriormente se va a producir una quemadura interna que nos va a hacer una retracción de los tejidos. Y ese es el proceso mediante el cual nosotros también hacemos ese tensado del tejido. Doctora, bueno, para que todas las personas que están en este momento en el Facebook Live, vamos a mostrar un video de una operación real de una paciente que sí sufrió de rotura del implante, ¿verdad? Entonces, pues bueno, las personas que son un poco más sensibles, le pedimos discreción para poder observar bien el video y que la doctora nos explique lo que sucede en estos casos. Bueno, ahí lo vamos a adelantar un poquito porque lo que estamos haciendo es sacando propiamente el implante de la glándula mamaria. Aquí arriba pueden observar, esto es el areola y el pezón. Y aquí estamos haciendo una incisión para sacar el implante. A esta paciente también se le iba a hacer un levantamiento mamario para eliminar el tejido sobrante. Ven, ahí se ve donde el silicón es un poquito pegajoso, ¿lo ven? Y eso es un implante roto. Esta paciente empezó con dolor, molestias, principalmente un poquito inflamada la mama. Ven ahí el tejido, como el silicón como se ve. Completamente. Y cuando sale todo así, aunque esté usualmente sale todo en una misma pieza, usualmente, y posteriormente a eso nosotros hacemos un lavado del sitio para que ya quede bastante limpio y listo. Ok, doctora, viendo después de esta extracción de todo el gel, bueno, el silicón, si la paciente no desea volverse a poner otro implante, ¿verdad? Que obviamente queda un espacio, durante el tiempo se estiró el tejido, ¿cuáles son las técnicas de reconstrucción que usted ofrece acá en la clínica? Sí, eso es una pregunta bastante compleja porque la gente cree que es como ponerse un abrigo y luego quitarse el abrigo. Si tengo calor, me quito el abrigo, y si tengo frío, me pongo el abrigo. Y resulta que es un poco más problemático que eso. Porque el silicón, cuando uno lo pone a la par de la glándula mamaria va a sufrir una atrofia del tejido. Es decir, se va a ir adelgazando poco a poco hasta que llega un punto en el que casi toda la mama va a ser el volumen propio de un implante, casi nada de su glándula mamaria. Entonces, cuando una persona ha tenido implantes mamarios por unos 8 o 10 años, ya en este momento sufrimos una atrofia importante del tejido propio de la mama. Entonces, si nosotros quitamos el implante,
queda una mama completamente, digamos, desinflada. Entonces, en ese caso, la persona tiene que comprender que la mama obviamente va a sufrir, primero que todo, una disminución muy importante del volumen, es decir, el tamaño mamario va a quedar muy disminuido, y posteriormente pues también vamos a tener que hacer una reducción del tejido sobrante de la piel para poder acomodarlo a una mama sumamente pequeña. Ok, bueno, Fran pregunta, ¿dónde puede ser valorado para lipoláser? Pues obviamente acá en la clínica de la doctora, con la doctora evidentemente. Y claro es importante, sí, doctora, entonces para Fran, que para muchas personas que acaban de sintonizarnos, repetir nuevamente los contactos de la clínica, y hablemos ahorita también de la importancia de la visita al especialista, la persona en cirugía plástica, reconstructiva y estética. Claro que sí, pueden comunicarse al 2222-6441. Nosotros estamos localizados detrás del Palí de Paseo Colón, Universal Plastic Surgery, de la Torre Scotiabank, 100 Norte y 50 Oeste. Pueden llamar al 2222-6441, al WhatsApp, que es el 7110-5090, y ustedes escriben un mensajito para cambiar la cita o para sacar una cita nueva, que es bastante más útil porque a veces uno está ocupado, entonces uno manda el mensaje de WhatsApp y en algún momento uno sabe que a uno le contestan. Y también puede ser por correo electrónico a info@plasticsurgerycr.com. Ok, ahora mencionemos por favor esto de la importancia de venir a hacer la consulta en persona, ¿verdad? Nosotros pues agradecemos muchísimo que las personas nos hagan sus consultas en vivo, pero también queremos incentivar la educación de que el paciente debe visitar al médico para que el médico lo conozca y también conversen sobre todo, principalmente sobre su historia clínica, ¿verdad? Y otras cosas que solamente en persona se pueden hacer. Claro, todos estos programas son meramente informativos, digamos, son para tomar una base, una pequeña base mediante la cual yo pueda más o menos planear qué es lo que necesito hacer con mi cuerpo, ¿verdad? Pero obviamente cada vez que un paciente realmente quiera ponerse en manos de un cirujano plástico, pues lo ideal es que saque cita con el cirujano plástico y de esa forma tiene oportunidad además de hacer todas las consultas y todas las preguntas en ese mismo momento. Porque desgraciadamente, yo siempre le digo a la gente, cuando piden un presupuesto por un mensaje de WhatsApp donde uno no está ni viendo al paciente, ni examinándolo, ni revisándolo, ni poniéndolo en diferentes posiciones, ni viendo el peor escenario posible, pues muy posiblemente el presupuesto que van a obtener es el más caro de todos, porque uno no puede disminuir el presupuesto sin saber qué se va a encontrar en este tipo de cirugías. Mientras que ustedes vienen a una consulta y uno le hace la valoración al paciente y puede perfectamente valorar e incluso pues llegar a un acuerdo con el paciente de cuáles son los procedimientos quirúrgicos que necesita y en qué orden los necesita, y no necesariamente va a ser el presupuesto más caro como lo haría uno si uno no tiene la información completa. Y por otra parte, pues siempre les recomendamos que por supuesto tomen en cuenta valorar su salud, valorar su seguridad y consultar siempre con personas que sean especialistas en todos los ámbitos de la medicina, pero bueno, en este caso estamos hablando de cirugía plástica, entonces nosotros podemos decirles que aquí nosotros tenemos los permisos del ministerio de nuestra clínica, somos mi papá y yo, el doctor Carlos Centeno y Madeleine Centeno, los dos certificados como cirujanos plásticos para trabajar en este país, y pues son muchos años de educación y muchos años de experiencia que nos permiten darles un buen pronóstico desde el punto de vista técnico y personal, obviamente, porque realmente lo más importante para nosotros es su satisfacción y su salud y su seguridad. Ok, doctora, entonces para finalizar, las personas, porque sí se nos han sumado algunas personas en este momento, nada más en resumen, ¿qué podemos esperar? Bueno, no qué podemos esperar en este caso, sino si sucede, si soy paciente de una ruptura de implante, ¿cuáles son esos cuidados que yo tengo que tener como paciente? Lo más importante es acudir prontamente a un cirujano plástico, porque entre más pronto cambiemos ese implante roto, mejor probabilidad vamos a tener de no sufrir consecuencias secundarias, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, tal vez en ese momento no terminé la idea, pero tenemos ganglios linfáticos y todos esos líquidos que están derramados en alguna parte del cuerpo, ese gel, ese silicón, en algunas ocasiones estas células se lo comen y se lo llevan a los ganglios linfáticos, y en algunas ocasiones podemos empezar a sentir masas en las axilas, y es porque este líquido, las células se los están sacando de la zona donde está la ruptura del implante y empiezan a llevárselo hacia los ganglios linfáticos, porque el cuerpo obviamente está
tratando de tomar muestras de ese líquido para poder analizarlo y ver si tenemos que luchar contra eso o no. Entonces, entre más pronta se dé ese cambio de implante, mejor probabilidad va a tener la persona de no sufrir síntomas, además a largo plazo. Doctora, y en ese caso de los ganglios y toda esa acumulación de silicona en otras partes... Siliconomas. Siliconomas. ¿Cuáles son, me imagino, una ruptura en silenciosa? ¿Qué pasa en el futuro con esta sustancia que está en otras partes del cuerpo? Aparte de que se migran, ¿cuál es otra consecuencia que podría tener el paciente? Bueno, en la actualidad ahora hay mucha controversia porque surge un nuevo concepto que se llama el síndrome de Asia, que se cree que hay una probabilidad de que los pacientes puedan hacer una reacción al silicón o a otros cuerpos extraños, pero principalmente se habla del silicón, y entonces que produzcan dolores articulares, que produzcan cefaleas, dolores vertebrales, alteraciones en general como disminución de la energía, malestar general, o sea, mala calidad de vida en general. Y que sin una explicación muy lógica, al retirar el implante, la persona mejore de esos síntomas. Me imagino que esas sustancias se encapsulan también en todo el cuerpo, ¿verdad? Es una posibilidad. Es una posibilidad. Doctor, aquí don Luis Bosa le manda muchos saludos y agradecimiento por el ayudarle con la emergencia que tuvo con sus uñas encarnadas en ambos pies, dice. Con mucho gusto. Tenía totalmente, dice: magnífica doctora, a mí me curó las uñas encarnadas en ambos pies, las tenía deformados totalmente. De hecho, vi unas fotos de él hace mucho tiempo y le estará agradecido de por vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, doctora, entonces, bueno... Perdón, quiero hacer un hincapié que para uno como cirujano es algo muy lindo cuando un paciente le dice a uno esas palabras de agradecimiento, porque para uno lo más importante es la satisfacción del paciente, y en las uñas encarnadas es un tema complejo porque por mucho tiempo me ha tocado tratar gente que ha sufrido en los EVAIS o que no han tenido tal vez un tratamiento apropiado de sus uñas encarnadas, y entonces quiero que sepan que también nosotros aquí hacemos ese tratamiento en caso de que lo necesiten, porque definitivamente no debe uno tener dolor a la hora de que le curen sus patologías. Entonces yo pienso que eso es algo que también nosotros siempre nos preocupamos muchísimo, que el paciente aquí no tenga dolor en ningún momento de su tratamiento, y que sepan que podemos nosotros lidiar con todo este tipo de patologías. Bueno, doctora, al parecer tenemos otro tema para la próxima vez. Sí, ya podemos hablar de uñas encarnadas, claro, excelente. Siempre surge un tema nuevo en estas conversaciones. Creo que es muy común, ¿verdad, doctora? Sí, uñas encarnadas. Bastante común, claro. Ok, bueno, no voy a dar mucho detalle porque eso es... Lo damos para otro Facebook Live. Un saludo, doctor Centeno, querido amigo, a usted y maravillosa persona. Alexandra Vargas dice. Claro que sí, doña Alexandra, le vamos a dar sus saludos. Ok, doctora. Entonces, bueno, cerremos otra vez con los números telefónicos para los contactos de la clínica. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron hoy. Para nosotros es un placer poder llevarles un poquito de información acerca del fascinante mundo de la cirugía plástica. Pueden comunicarse con nosotros al 2222-6441 o 7110-5090, que es nuestro WhatsApp. Hay un mensajito y con mucho gusto les damos una cita o les damos alguna respuesta a su consulta. Ok, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron hoy y nos vemos en una próxima ocasión ya con un tema definido, como siempre. Hasta luego. Nos vemos.